Cristian Camilo González, estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este momento presentaré la línea de tiempo sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. En la era de los 20 a los años 30, encontraremos los primeros pasos hacia la educación inclusiva a nivel internacional. Mirando que en el año 1922 la Sociedad de Naciones recomendó la educación obligatoria para todos los niños, incluyendo aquellos con discapacidad. Aparecen también los primeros programas, comenzando a surgir programas específicos para niños con discapacidades en algunos países, principalmente como Estados Unidos. También aparece una integración temprana y se empiezan a implementar programas en diferentes países para niños con condición de discapacidad. Ya en los años 30 y 40 aparecen las políticas educativas nacionales y su impacto en la educación y en la inclusión. Aparecen en países como México, como Argentina, que empiezan a desarrollar algunas políticas nacionales que su objetivo es poder atender a personas y niños en condición de discapacidad. La legislación en este tiempo, pues lo que buscaba era asegurar la educación de los niños con discapacidad, aunque el enfoque en esta era aún se presentaba con segregación. El acceso era limitado, puesto que en general el acceso a la educación era para personas sin ningún límite de discapacidad o condición de discapacidad, pero hoy en día aún sigue siendo un reto. Ya en la era de los años 1940 y 1950 aparecen diferentes declaraciones internacionales, principalmente hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que establece ese derecho de la educación para todos, incluyendo a personas con discapacidad. También las organizaciones internacionales como la UNESCO y la UNICEF comienzan a promover educación inclusiva y la atención a las necesidades especiales. Los movimientos sociales comienzan a surgir en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Se presenta un impulso a la inclusión, con declaraciones internacionales de esta época y influyen en la elaboración de políticas inclusivas en diferentes países. En 1950 a 1960 podemos ver algunos avances en legislación a nivel nacional e internacional. Podemos tomar como ejemplo a Estados Unidos, mirando la Ley de Educación para todos los niños discapacitados de 1975, garantizando esta educación gratuita. En el Reino Unido, la educación en 1944 introduce la educación obligatoria para todos los niños, incluyendo a aquellos con discapacidad. En España, la Ley General de Educación en 1970 reconoce el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Ya en 1960 y 1970 aparece esta integración de estudiantes con necesidades especiales en un sistema educativo. Se intensifica la integración de estudiantes con discapacidades en escuelas regulares. Aparecen programas de apoyo para estudiantes con discapacidad como programas de educación especial y los recursos limitados. Los recursos y los apoyos para la integración aún son limitados en muchos países. Ya en la era de 1970 a 1980, la consolidación de la educación inclusiva empieza a tomar un rumbo a nivel internacional. Aparece el Convenio sobre los Derechos de los Niños en 1989, donde se reafirma el derecho a la educación para todos los niños. En la Declaración de Salamanca, en 1994, establece los principios de una educación inclusiva y enfatiza la necesidad de una educación para todos. A nivel de marcos legales, estos documentos han influido mucho en la creación de otras leyes y políticas nacionales para la educación inclusiva. Se toma también la educación inclusiva como una prioridad a nivel mundial. En 1980 y 1990, algunas políticas nacionales empiezan a desarrollarse y a implementarse. Principalmente se desarrollan políticas nacionales de educación inclusivas en numerosos países. La formación docente empieza a tener un poco más de énfasis para el desarrollo de nuestros maestros en esta educación inclusiva. Los recursos para la inclusión se implementan un poco más de recursos y programas para apoyar la inclusión en estudiantes con necesidades. Se procede también al acceso a la educación, buscando garantizar el acceso para todos. Ya en 1990 y 2000 aparece algo como los nuevos enfoques y desafíos de la educación inclusiva, mirando un aprendizaje inclusivo, tecnologías asistidas y la atención a la diversidad. Ya por último, mirándolo a nivel internacional, en el año 2000 a 2010 aparecen logros y retos pendientes de la educación inclusiva a nivel nacional e internacional,
mirando algunos avances significativos, retos persistentes, también un acceso desigual y un futuro de la inclusión. Ya pasando a mirar como tal la evolución de la política, pero a nivel Colombia, podemos mirar entonces que desde la década de 1980 aparece una integración de la inclusión, principalmente por esa declaración de Salamanca que marcó un hito histórico en la educación inclusiva. Como Colombia, aparecemos ya como la Ley 115.194, donde reforma esa educación, introduciendo ese concepto de educación para todos. Un ancla histórica es la integración escolar en esa década de los 80, donde se caracterizó por un enfoque en la integración de estudiantes con discapacidad. Otra gran ancla histórica es el conflicto armado, puesto que este contexto marcó mucho la educación, pues se presentaron falencias en la construcción de algunas aulas de clase y la violencia no dejó que se generara este desarrollo. Ya en la década de los 90 aparecen en la política internacional convenios sobre los derechos del niño en 1989 y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2006 reconocen ese derecho a la educación inclusiva para todos. Como política nacional, la ley 1098 del 2006, conocida como el Código de Infancia y Adolescencia, estableció la protección integral de los niños y las niñas. Otro ancla histórico es el reconocimiento de la diversidad. Durante esta década, la concepción de la inclusión comenzó a ampliarse. Otra ancla histórica en esta década fue el fortalecimiento de la democracia, puesto que en 1990 se caracterizó por un proceso de democratización en Colombia, que impulsó esa participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos humanos. En la década de los 2000 aparece una inclusión y una participación activa por políticas internacionales. Aparecen los Objetivos del Desarrollo del Milenio, establecidos en el año 2000, que incluyeron una educación inclusiva. En la política nacional, el Ministerio de Educación desarrolló el Plan Decenal de Educación 2006-2016, que incluyó la educación inclusiva como un eje central en su agenda. Un ancla histórica fue la participación activa en la educación. En esta década se promovió la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo. Otra ancla histórica fue el fortalecimiento de esa educación superior, mostrando esfuerzos para fortalecer la educación superior en Colombia. Ya en la década del 2010 aparece la inclusión como un proceso continuo, mirando que la política internacional cambia y ya pasa a llamarse los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, reemplazando los ODM y manteniendo el enfoque en la educación inclusiva como un factor crucial para el desarrollo sostenible. A nivel nacional, el MEN implementa un plan decenal, pero ya esta vez del 2016 al 2026, consolidando la educación inclusiva como un derecho fundamental. En la década de los 2020 es algo que nos tiene con un poco de impacto porque aparece la pandemia, donde nos tenemos que adaptar a la educación virtual. Esta pandemia del COVID-19 ha acelerado la transición hacia la educación virtual, lo que plantea diferentes desafíos para la inclusión, especialmente para aquellos estudiantes con menos acceso a la tecnología y recursos. También a una atención a la salud mental. La pandemia exacerbó las problemáticas de salud mental en los estudiantes, lo que demandó una mayor atención a la salud mental y el bienestar en la educación. Aquí podemos ver algo de la marco legal, la ley 115, la ley 1098 y la ley 1146. Aquí podemos ver algunos retos que tenemos aún en la inclusión, en la educación inclusiva: un acceso equitativo a la educación, formación docente para la inclusión, recursos y apoyos para la inclusión, participación de la familia y la comunidad. Tenemos unas perspectivas hacia una educación inclusiva transformadora, promoviendo una innovación pedagógica, una equidad y justicia social y una inclusión como un proceso continuo. Y obviamente una colaboración intersectorial. Para finalizar, un futuro inclusivo. La evolución de la política en el marco de la inclusión inclusiva en Colombia refleja un avance significativo hacia la construcción de un sistema educativo más equitativo y accesible para todos. Muchísimas gracias.